todos, me presento, mi nombre es Valentina Galindo, soy la jefa del Departamento de Urgencias de la Fundación Santa Fe y el día de hoy los estoy invitando a esta junta médica asociada a un caso clínico complicado. El día de hoy nos van a acompañar diferentes especialistas, los cuales nos van a explicar un poquito de la fisiopatología o del microorganismo que vamos a ver involucrados en este caso. El día de hoy vamos a presentar la meningitis por Neisseria. Les quisiéramos empezar con una pequeña descripción de qué es la inflamación. La inflamación es la respuesta que está dada por el sistema inmune ante un daño que se produce en el organismo, ya sea causado por un agente mecánico, un agente infeccioso, una bacteria, una sustancia exógena o endógena. La función de este es detectar, aislar y eliminar la agresión, además de iniciar la reparación de este tejido afectado. Siendo así, les voy a contar un poquito de nuestro caso clínico. Este paciente es un paciente masculino de 20 años, ingresó a la Fundación Santa Fe hace un mes por una fiebre alta de 39,5 grados, cefalea intensa y rigidez en el cuello de inicio súbito hace 24 horas. Esta rigidez en el cuello es clave para diagnosticar una meningitis. También ha dicho que tiene náuseas, vómito y fotofobia. No tiene ningún antecedente médico necesario y no ha recibido una vacuna contra la Neisseria meningitidis. Cuando el paciente ingresa a urgencias, nosotros decimos mandarle tres tipos de exámenes diferentes. Le hicimos una punción lumbar, una tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo y un hemocultivo. Entonces, en la punción lumbar pudimos encontrar que este paciente presentaba el líquido cefalorraquídeo turbio, además que la presión era elevada y tenía un aumento de proteínas y la glucosa disminuida. En la tinción de Gram podemos encontrar diplococos Gram negativos y en el hemocultivo confirmamos nuestra sospecha de esta bacteria. A nuestro lado derecho podemos encontrar una fotografía de la bacteria. Si podemos ver, hay diplococos, que son los punticos que se ven. Y al otro lado, ahí ya vamos a encontrar pues, el líquido cefalorraquídeo en una tinción de Gram. También aquí podemos ver los diplococos Gram negativos. Y es muy interesante y la razón por la que este caso es un caso complicado es porque en esta imagen, como se esperaría ver una meningitis aguda, ¿sí? Porque normalmente la bacteria produce esta meningitis aguda. Sin embargo, aquí podemos ver que no hay una presencia de neutrófilos, lo que nos hace pensar que la meningitis que padece el paciente está llegando a una inflamación crónica, lo cual es inusual en estos casos. Siendo así, vamos a darle la palabra a una de nuestras doctoras. Entonces, por favor, doctora Laura Sánchez, tome la palabra y explíquenos. Muchas gracias, doctora Valentina. Entonces, un poco para entender mejor lo que nos acaba de explicar la doctora Valentina, vamos a hablar sobre la histología de las meninges y que, para empezar, pues, qué es lo que se debe ver en un caso, pues, fisiológico, sin ninguna patología. Entonces, pues, primero, las meninges son tres capas que recubren el encéfalo. Entonces, la capa de más afuera es la dura madre, que está en contacto con el periósteo del cráneo, y por abajo, pues, en contacto con el aracnoides. En esta capa es donde están los senos venosos que drenan la sangre del encéfalo hacia la vena yugular. Luego tenemos nuestra aracnoides, que está con tejido conjuntivo laxo, unas trabéculas que se conectan con la vía madre. Em, Después, pues hay más. Bueno, y ahí se forma el espacio subaracnoideo, que es en donde están los vasos. Y más adelante les voy a explicar por qué es importante en esta patología. Y ya más abajo tenemos a la pía madre, que está en contacto directo con el encéfalo. Luego, entonces, acá a la derecha podemos ver esto de una forma más, pues de una tinción histológica. Entonces, pues ahí está DM en la parte de arriba a la derecha, que significa dura madre. La pia madre, el asterisco es el espacio subaracnoideo y las aracnoides es la AM allá abajo. Entonces, es importante que en este momento podamos identificar cómo se ve el espacio subaracnoideo en estado fisiológico. El caso que nos presentó la doctora ya habla, pues, ya no es un estado de inflamación aguda, sino ya más crónico, pero digamos que en un caso, pues, estándar del que está, pues, ya escrito, se ve un infiltrado abundante de neutrófilos en el espacio subaracnoideo. Si se ve un poco más de cerca, se ve que hay diplococos gram negativos que cumplen con las características de Neisseria dentro de los neutrófilos y hay una inflamación generalizada. Esto es importante porque la gran
la gran mayoría de daño se causa por esta inflamación. Sin embargo, también una proporción es causada por las bacterias y por sus propios pues, componentes y toxinas. Y listo, muchas gracias. Doctora Valentina, por favor, siga. Listo, muchísimas gracias, doctora Laura. Ahora vamos a seguir hablando un poquito más de la bacteria. Entonces le vamos a pedir el favor de que el doctor Hoffman tome la palabra, el cual es un microbiólogo renombrado de la Universidad de Cataluña. Buen día, doctores. Soy el doctor Hoffman. El día de hoy vengo a presentarles ciertas características de Neisseria meningitidis que espero que sean de su utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de su paciente. Eh, Epidemiológicamente, el meningitis es transmitido por aspersión de gotas. Usualmente se da en una población de adulto joven o en niños menores de 5 años. Esto por contacto prolongado con una persona que tenga la infección previamente. Podemos nombrar la toxina endotoxina LOS, que es común en las gram negativas, y en este caso en el diplococo de Neisseria meningitidis, en su estructura, específicamente en la membrana externa y en la cápsula. Entonces, para hablar un poco sobre la endotoxina y cómo funciona la invasión de este patógeno para que llegue hasta las meninges, tenemos que empezar con su método de transmisión. Va a llegar a la nasofaringe y aquí en el endotelio, el patógeno va a lograr, a través de mecanismos de adhesión como adhesinas y los propios pilis, va a lograr meterse dentro de las células intracelularmente y también va a ser fagocitada, pero va a lograr desactivar los mecanismos de las enzimas lisíticas de estas células y de esta manera va a lograr entrar a la circulación, causar una inflamación a través de la endotoxina y generar una septicemia en algunos casos, pero en este caso va a generar una inflamación que va a volver a las membranas de las meninges mucho más permeables y esto va a permitir que entre a colonizar internamente las subaracnoides. Listo, ahora vamos a seguir con la fisiopatología de la meningitis por Neisseria meningitidis. Él es el doctor Suárez y el doctor Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, doctora Valentina. Eh, Quería comenzar darles un esquema de cómo ocurre esta neuroinflamación. Entonces, primero tenemos una colonización, una invasión. Después llevamos a una diseminación hematogena. Esto puede producir una respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central y finalmente nos lleva a complicaciones secundarias que ya vamos a abordar. Hola Siguiente. doctores, espero que estén bien. El día de hoy les quiero explicar un poco cómo se da esta respuesta inmune y cómo se relaciona un poco con pues, esta bacteria, como lo mencionaba el doctor Hoffman. Entonces, la respuesta inflamatoria se va a dar principalmente por el reconocimiento de ciertos patrones moleculares en las membranas de las bacterias gram negativas. En este caso, tenemos el lipopolisacárido, o también conocido como LPS. Si quieres me regalas la siguiente diapositiva, doctora Valentina. Entonces, como les mencionaba, entonces, este patrón molecular va a ser reconocido por las células inmunes del sistema innato. Principalmente, la respuesta se da por las células de la microglía, que vendrían siendo los macrófagos del sistema nervioso. Estos LPS se van a unir a distintas proteínas de unión y que en conjunto con los receptores todo tipo 4 van a causar una cascada de señalización que nos van a activar factores de transcripción que van a aumentar la producción de ciertas citocinas. Estas citocinas van a ser la interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral. Esto nos va a causar distintos cambios en nuestro sistema nervioso, como la activación de la vía de complemento, que va a dar a lisis. Vamos a tener la activación de los derivados del ácido araquinoico, que son las prostaglandinas y los glucotrienos, que van a dar inflamación. Y asimismo vamos a activar la vía de la coagulación. Una cosa importante mencionar es que, como lo mencionaba el doctor Hoffman, vamos a tener un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto, pues, por los mecanismos de virulencia de la bacteria. Y esto nos va a permitir una infiltración de células del sistema inmune periféricas que van a ingresar al sistema nervioso y van a aumentar la respuesta. Vamos a tener una infiltración de células periféricas que nos van a producir, como respuesta a esta bacteria, especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno que, de cierto modo, se hacen para contrarrestar la bacteria, pero además nos van a dar un daño en las neuronas circundantes. Entonces, estas especies reactivas de oxígeno nos van a dar neurotoxicidad, que nos van a llevar a un daño en las células neuronales. Asimismo, vamos a tener una disminución en la neurotransmisión y una disfunción en la sinapsis.
Esto como consecuencia de una retroalimentación exacerbada por parte de las células del microglía, pues al haber más daño en las células neuronales, se va a aumentar su producción de interleuquinas y esto va a aumentar y mantener la inflamación por más tiempo, incluso si el patógeno ya ha sido destruido. Y ahora vamos a correlacionar un poco esto con la neuroinflamación y qué complicaciones pueden surgir a partir de esto. Entonces, doctor Gutiérrez, te dejo la palabra. Sí, entonces, primero que todo, queremos tocar lo primero, que es el daño neuronal directo. Entonces, la inflamación prolongada puede conducir a la muerte neuronal por apoptosis y necrosis mediada por las especies reactivas de oxígeno. También se puede generar un edema cerebral y un aumento de la presión intracraneal. La producción excesiva de IL-6 y TNF-alfa altera la homeostasis del sistema nervioso central y provoca este aumento de la presión intracraneal. Y para finalizar, tenemos las secuelas neurológicas a largo plazo, que incluye un déficit cognitivo y una disfunción ejecutiva. Además, estos pacientes también pueden tener epilepsias postinfecciosas, dado que la alteración de la barrera hematocefálica y la neuroinflamación predisponen a una hiperexcitabilidad neuronal crónica. Y finalmente, estos pacientes específicamente con meningitis pueden llevar a tener problemas para escuchar, ya que se produce una hipoacusia neurosensorial, ya que hay un daño del nervio coclear por la inflamación y la citotoxicidad mediada por la TNF-alfa y la IL-1 beta. Para hacerles un resumen general, tenemos dos tipos de inflamación de las meninges. Hay una inflamación aguda que, como habíamos hablado, hay una infiltración masiva de neutrófilos en el espacio subaracnoico y también hay un edema cerebral y hay daño vascular. Y para la inflamación crónica hay una persistencia de la respuesta inmune con infiltrado de linfocitos y macrófagos y hay una fibrosis de las meninges como una forma de cicatrización y hay alteración del líquido cefalorraquídeo. En este caso vimos que los principales mediadores de la inflamación eran la TNF-alfa, la IL-1 beta y la IL-6, que aumentan la permeabilidad de la membrana hematocefálica y contribuyen a la fiebre y a la amplificación de la inflamación. Y finalmente, como está aquí en esta diapositiva, tenemos la relación entre la neuroinflamación y las complicaciones, que incluye un daño neuronal directo, el edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal y secuelas neurológicas a largo plazo. Entonces, siendo así, prácticamente quedaron como con tarea en la casa. Les agradecemos mucho a todos por haber visto esta y habernos acompañado en esta junta médica. Esperamos que sigan aprendiendo mucho y esperamos que se conecten la próxima vez por este mismo canal. Muchísimas gracias a todos.